según lo que dice la pregunta número 1, es ¿a quién entonces designó Dios el servicio de sacerdote? A que comparezca ante ti Moisés, tu hermano Aarón y sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, y de entre todos los israelitas, ellos, Dios lo asignó, Dios lo nombró, y ellos me servirán como sacerdotes. Hasta ahora, solo había profetas en Israel. ¿Quién fue el primer profeta en Israel? El primer profeta fue Abraham. Si nosotros leemos en Génesis 27, Dios ante el rey Abimelech le aclara que Abraham es un profeta. Por lo tanto, el primer profeta que Dios específicamente detalla, que menciona que es un profeta, fue Abraham. Pero ¿qué eran los profetas? Profetas eran hombres a quienes Dios le revelaba su voluntad para cumplir y hacer cumplir a los demás hombres esa voluntad de Dios. Y los profetas no eran hereditarios, sino solo aquellos que eran tocados por el Espíritu Santo de Dios le revelaba la palabra y la voluntad de Dios. ¿Y quién había sido el último profeta? El último profeta fue Juan el Bautista, porque así lo dice Jesús. Si nosotros lo leemos en Lucas 16:16, Jesús dice que la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él, dijo Jesucristo. Por lo tanto, luego de la llegada del Espíritu Santo en el Pentecostés, todo aquel que recibe la unción y la llenura del Espíritu Santo, entonces conoce la voluntad de Dios y puede hasta llegar a profetizar. Lo cual implica que hoy día nosotros, cada uno de nosotros que hemos creído en Jesucristo, y si nosotros recibimos la unción, la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da a conocer la voluntad y el plan de Dios. Por lo tanto, nosotros podemos llegar a saber cuál es la profecía de Dios. Por lo tanto, hoy día todos pueden ser profetas si el Espíritu Santo le revela a nosotros la verdad. Y esa verdad ha sido todo revelada al mundo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios ha sido revelada a través del Espíritu Santo, es de que todo el mundo crea en Jesucristo, que es el Hijo unigénito de Dios, que vino al mundo como el Cordero, el Cordero sin mancha para quitar el pecado del mundo, y que todo aquel que en él cree recibirá la vida eterna. Esa es la voluntad que todo el mundo ya sabe. No hay otra cosa. En la antigüedad, los profetas salían a declarar esta verdad de la salvación de Dios, para que todos vuelvan a Dios, que no vayan a buscar a las cosas de este mundo o a las costumbres de este mundo, que no vayan a buscar a los ídolos, sino que vuelvan a Dios. Hoy día también nosotros, los que recibieron el Espíritu Santo, salimos a proclamar que no sigan al mundo, sino vengan a Dios, que vuelvan a Dios y crean en Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador. Y todo aquel que cree en Jesucristo será salvo y libre de sus pecados. Bueno, esas fueron las funciones que tenían los profetas. Por lo tanto, antes de Moisés, y aquí Moisés también fue uno de los profetas. Entonces, en este momento, a partir de hoy, a partir del capítulo, en realidad 20 que estudiamos anteriormente, Dios establece un pacto con el pueblo de Israel, y en los capítulos subsiguientes, por ejemplo del 25 en adelante hasta el 31, ahí se detallan todos los preceptos y las leyes que Dios le manda al pueblo de Israel a cumplir, centralizado en la construcción del tabernáculo y cómo servir a Dios en ese tabernáculo. Entonces, hoy vamos a ver en el capítulo 28 y 29, dentro de esos preceptos que Dios le manda al pueblo de Israel, de cómo servir en el tabernáculo, hoy Dios
establece un cargo, una función llamado sacerdotes. Y sacerdotes es lo que Dios quiere hoy detallar cómo deben ser los sacerdotes. Y hoy vamos a entonces escudriñar acerca de este mandamiento, acerca de quiénes son los sacerdotes para poder enseñarnos acerca de las verdades del mundo espiritual que nos atañe hoy día a nosotros los creyentes en Jesucristo. Como podrá ver aquí, el que designó y llamó a los sacerdotes Aarón y sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar fue Dios. Por lo tanto, el servicio a Dios son llamamientos y órdenes de Dios que no se puede evadir y tampoco se puede hacer porque yo quiero. Por lo tanto, todo aquel servidor de Dios es aquel que fue llamado, que tiene que tener ese llamamiento de Dios. ¿Y cuál era la función entonces de un sacerdote según la Biblia? Si nosotros vemos la Biblia, la función del sacerdote era en primer lugar ser el intercesor del pueblo ante Dios, haciendo expiación por los pecados del pueblo por medio de sacrificios de animales. Esa era la función que tenía que cumplir primordialmente todo sacerdote. Y no cualquier sacerdote lo hace. Aquí tiene que haber alguien que se encarga de hacerlo. Y hay un sacerdote principal que se llama el sumo sacerdote, y después están los otros sacerdotes convencionales, que son los que ayudan y asisten al sumo sacerdote. Este servicio del sacerdote tenía que servir las cosas sagradas del tabernáculo. Nosotros hemos salteado, si ustedes no sé si se dieron cuenta, hemos salteado de la lección anterior del capítulo 25 que dejamos, ahora entramos al 28 directamente. Salteamos capítulos, porque en esos capítulos que salteamos están los detalles de la construcción del tabernáculo. Porque después vamos a estudiar el tabernáculo como un capítulo especial más tarde, separado, por eso lo hemos separado. Tabernáculo es el templo que Dios designó y le mandó a construir, pero en el tiempo de deambular en el desierto. De alguna manera el tabernáculo era el templo de Dios construido como una carpa, a través de telas y cueros, como una carpa, que se podía levantar en el momento de trasladarse de un lugar a otro. Era como un templo de Dios portátil. Pero luego, cuando ellos se establecieron en Jerusalén, ahí sí construyeron un templo fijo, y eso empezó a construir del rey David, pero no lo pudo poner en práctica, pero sí su hijo Salomón. Entonces, los sacerdotes siguieron sirviendo a Dios desde la época del tabernáculo, que es en la época de deambular en el desierto, hasta en las épocas de haber establecido su vida en Canaán, específicamente en Jerusalén, donde estaba el templo de Dios establecido, construido por Salomón, un templo hermoso. Hasta ese momento seguían esta tradición de los sacerdotes que Dios les mandó. ¿Y cuál era la función de otras funciones de estos sacerdotes? Los sacerdotes también tenían que consultar a Dios para conocer su voluntad y transmitirla al pueblo. Entonces esto parecería como que se superpone la tarea de los sacerdotes con los de profetas. No, los profetas eran hombres que Dios, ante la necesidad de revelar y hacerles saber su mensaje de arrepentimiento a los que pecan ante Él, Dios levanta profetas y les manda a llevar la palabra de Dios. Pero constantemente los sacerdotes estaban permanentemente dentro del templo sirviendo a Dios, y a veces cuando tenía que preguntar voluntad de Dios, ellos eran también los que podían preguntar la voluntad de Dios y transmitirla al pueblo. Y otra de las funciones de los sacerdotes era de instruir al pueblo en la ley de Dios, enseñar la palabra de Dios y hacer cumplir la ley de Dios, como eran
cada uno de los mandamientos y los preceptos que Dios le mandó al pueblo de Israel. Era también de enseñar esas leyes de la palabra de Dios. Era la función también de predicar los sacerdotes. Otra de las tareas de los sacerdotes era también de servir de juez en casos legales o controversias. Y también era de animar al pueblo ante la batalla y animarlos para que ellos confíen en Jehová y que salgan a liberar esa batalla que tendrá victoria en el nombre de Jehová. Y otra de las tareas también era de llevar el arca de la alianza o el arca de pacto, que después veremos en el momento de estudiar el tabernáculo. Y en ocasiones especiales los que podían llevar eran solamente los sacerdotes. Y servir también como escriba a veces, registrar palabra de Dios. Y también a la función de los sacerdotes ser tesorero de los diezmos y las contribuciones. Y también de recolectar los diezmos del pueblo. Todo esto está registrado en la Biblia que ellos debían cumplir estas funciones. Y no cualquiera podía ser sacerdotes. Los sacerdotes eran vitalicios. Es decir, los que eran sacerdotes nombrados por Dios tenían que ser sacerdotes toda su vida. No podían cambiar de oficio. Ellos eran sacerdotes toda la vida. Y no solamente ellos, sino sus descendientes también tenían que ser sacerdotes. Por lo tanto, como Aarón es de la tribu de los levitas, y como el primer sacerdote y el origen del sacerdocio nació de Aarón, por lo tanto, solamente los levitas que nacieron de Aarón pueden ser sacerdotes. En el significado del sacerdocio, en el nuevo pacto, hoy día, simboliza la iglesia redimida por Cristo. ¿Quién es? ¿Quién es sacerdote hoy día? Sacerdote es aquel que fue elegido por Dios, aquel que fue escogido por Dios para hacer la tarea de servir a Dios. ¿Y quién hace esto hoy día? La iglesia de Cristo. Y hablamos iglesia no como una construcción, como un edificio. La iglesia no es el edificio. La iglesia es un conjunto de los que creen y confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador. No es el lugar ni edificio. La iglesia es aquellos escogidos por Dios, por el Espíritu Santo de Dios, tocados por el Espíritu de Dios, para reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador y confesarlo como tal. Por lo tanto, si nosotros leemos en 1 Pedro 2.9, podrán ver que allí también dice que nosotros somos linaje escogido y real sacerdocio. Por lo tanto, así como era una función de los sacerdotes en el antiguo pacto, el de reconciliar al pecador con Dios a través del sacrificio de animales, la iglesia hoy en día también tiene esta nueva dispensación, también tiene como responsabilidad el acercar al pecador, el mundo, a los no creyentes, a Dios por medio, ahora no de un sacrificio de un animal, sino por medio del sacrificio perfecto y puro que de una sola vez realizó Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces esa función de los sacerdotes, hoy día nosotros también la estamos cumpliendo como creyentes, como hijos de Dios. Eso es importante recordar. Por eso tomen nota de primera, no los anoté aquí, 1 Pedro 2.9, donde dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la función nuestra, real sacerdocio, el de salir a predicar el Evangelio de Cristo. Ahí nosotros podemos ver que el sacerdote, dijimos que estaba compuesto por un líder sacerdote, que es el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes asistentes. En este caso, llamó Dios a Nadab, Abiú y Eleazar. Pero Nadab, Abiú, luego, si nosotros vemos en Levítico 10,
1 al 7, en el momento de servir en el templo, en el tabernáculo a Dios, ellos desobedecen a Dios y en lugar de ofrecer de una forma el incienso, ofrecen un incienso equivocado porque no tuvieron una clara atención en la palabra de Dios. Entonces Dios se enoja, inmediatamente derrama fuego sobre ellos y ellos mueren quemados. Así de importante es este trabajo de sacerdocio, no es un chiste. Dios le hizo saber porque de esa manera está tomando a la ligera a Dios. Por lo tanto, demostró al pueblo de Israel que no se debe tomar a la ligera a Dios. Esto es algo serio. Por lo tanto, después de la muerte de Nadab y Abiú, y luego Eleazar, que sería entonces el siguiente hijo primogénito, es nombrado luego como sumo sacerdote con la muerte de Aarón. Los sacerdotes, como ustedes verán, eran liderados por un sumo sacerdote, el líder, y después estaban los demás sacerdotes convencionales. De igual manera, si lo comparamos con hoy día, con este sacerdocio, hoy día la iglesia está siendo liderada también por Jesucristo, quien es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, dice también en Hebreos 5:10 que Jesucristo es el sumo sacerdote, quien es el que sale ante Dios, que es el intercesor entre el hombre y Dios, quien realiza este sacrificio de expiación para poder redimir al pueblo de sus pecados. Bueno, vamos a ir entonces a la siguiente pregunta, por favor. La siguiente pregunta número 1, hermana Consuelo. Adelante, por favor, hermana. Amén. Dice, ¿qué clase de vestiduras ordenó Dios usar? ¿Por qué Dios habrá ordenado hacer las vestiduras de los sacerdotes tan sagradas? Hazle a tu hermano Aarón vestiduras sagradas que le confieran honra y dignidad. Habla con todos los expertos a quienes he dado habilidades especiales para que hagan las vestiduras de Aarón y así lo consagre yo como mi sacerdote. Amén. Yo aquí les anoté los mismos versículos en la versión Reina Valera, porque en realidad más cercanas al texto original. Y Dios dice, y harás vestidos santos o vestiduras sagradas, porque la palabra sagrada también es en realidad santo. ¿Qué significa palabra santo? Porque la vestimenta debe ser santo, que significa santo, algo apartado, algo diferenciado o distinguido. Esto representa que el sacerdote tiene que ser alguien distinguido, diferente. Y este caso le da para Aarón, al hermano de Moisés, pero ¿para qué? Para honra y hermosura. Acá habla de honra y dignidad, pero en realidad es honra y hermosura, porque en realidad el sumo sacerdote que representa a Jesucristo es santo. Por lo tanto, tiene que tener una vestimenta santa y es honrado a Jesucristo y nuestro Jesús es hermoso. Todo lo que hay en Jesucristo, su dignidad, su hermosura, es incomparable, es indescriptible. No por su apariencia externa, sino por su bondad, por su amor, por su aspecto espiritual de Jesucristo. Es tan hermoso y por lo tanto la vestimenta, la ropa que Dios le está expresamente indicando construir o confeccionar, es una ropa tan hermosa, distinguida. Y esto representa un poco como la figura, cómo debe ser nuestro espíritu delante de Dios. Tenemos que tener un espíritu distinguido, diferenciado, santo, no igual a este mundo, diferente a este mundo. Y también vestido con la hermosura y la llenura de nuestro Señor, sumo sacerdote, quien es Jesucristo. Y otra de las cosas que dice, tú hablarás a todos los que fueren sabios de corazón, porque el que va a construir esta vestimenta no cualquiera lo puede hacer, como la palabra de Dios lo indica. Lo tienen que hacer aquellos hábiles y sabios de corazón y aquellos entendidos con cierta habilidad. Y dice que Dios le ha henchido
con el espíritu de sabiduría a aquellos para que hagan lo vestido de Aarón, para santificarle, para que sea mi sacerdote. Dios le ha dado un espíritu de sabiduría, y ese espíritu de sabiduría es el que ha construido la vestimenta de los sumos sacerdotes. De alguna manera, el hecho de que Jesucristo haya sido nuestro sumo sacerdote, quien ha venido a expiar nuestros pecados, eso mismo es la sabiduría de Dios. Por eso está hablando que la figura del sumo sacerdote que representa a Jesucristo es la sabiduría de nuestro Dios. Y esta ropa, esta vestimenta, tenía que representar la autoridad y cierto poder que tenía nuestro Dios Jesucristo. Y la hermosura tenía que además ser tan hermoso que tenía que despertar asombro, tenía que despertar un encanto y una belleza como el Espíritu de nuestro Dios, Jesucristo. Bueno, vamos entonces a pasar a la siguiente pregunta, a la pregunta número 2. Y adelante, Pastor Rafael, por favor. Dice, ¿cómo son las partes de sus vestiduras y cómo son sus materiales? Las vestiduras que le harás son las siguientes: un pectoral, un efod, un manto, una túnica bordada, un turbante y una faja. Estas vestiduras sagradas se harán para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes. Al efecto se usará oro, púrpura, carmesí, escarlata y lino. Amén, gracias. Bueno, acá vamos a ver un poco los componentes que constituye las vestimentas o la vestidura de un sumo sacerdote. Aquí estamos hablando de la vestidura del líder, del sumo sacerdote. Está formado de un pectoral, un efod, un manto, una túnica o túnica bordada, un turbante y una faja. Si nosotros lo vemos así de esta manera, para que podamos entender, les traje una ilustración que un poco representa cada una de esas partes que Dios les mandó construir. Dios específicamente diseñó, Él fue el diseñador de esta vestimenta. Dijo que hiciera todo esto, que tuviera una mitra, que es un turbante, y también que tuviera un efod. Al efod se le llama este delantal que ustedes ven aquí como si fuera un delantal. Bueno, este delantal consta de una parte del frente y detrás que está unido con una hombrera en ambas partes, y esto es el efod. Pero para llevar este efod, tenía que también ponerla sobre el manto, un manto púrpura o azulado, y también todo esto tenía que ponerse arriba de una túnica blanca. No solamente eso, tenía que construir un pectoral aquí, con una tela de doble capa, donde tenía que poner todas estas piedras preciosas. Ahora vamos a ver en detalle cada una de estas construcciones y qué significa cada una de ellas. Esta era la vestimenta del sumo sacerdote. Entonces están el pectoral, el efod, el manto, la túnica, y aquí no está, pero aquí ustedes podrán ver en su frente una placa o una banda de oro que también lleva en la cabeza el sumo sacerdote. Vamos a ver por qué Dios le da a construir específicamente este tipo de vestimenta para el sumo sacerdote. Como les decía, no solamente estaba el sumo sacerdote, estaba también los sacerdotes regulares. Los otros sacerdotes regulares tenían vestimentas convencionales, como también vestidos de lino, un lino fino blanco como esto, y con turbantes en su cabeza. Y también tenía que llevar un cinturón. En este caso el cinturón estaba ceñido, y le puso aquí el que lo interpretó con un cinturón rojo como representando que todo lo demás, somos nosotros, era la iglesia de Cristo, llamados para servir a Cristo con un corazón limpio y puro por la sangre de Cristo que está ceñido aquí. ¿Quién fijó esta vestimenta blanca en nosotros? La sangre de Jesucristo. Por lo tanto,
Esto es la iglesia, y aquí adelante el que lidera, la cabeza de la iglesia, está representado a Jesucristo con toda esta vestimenta. Bueno, vamos a ver un poquito de nuevo, volviendo a esto, y una de las cosas que quisiera recalcar, en el versículo 5, Dios dice que se usará ciertos materiales, no con cualquier material. Dios dice específicamente que use hilo de oro, también púrpura, que es algo como violeta, el carmesí, que es un rojo, y escarlata, y también lino blanco. Bueno, aquí el oro representa la divinidad de Cristo, y el azul como el escarlata, que acá creo que lo llama, es algo celestial, lo celestial de la cualidad de nuestro Cristo. Y el púrpura, en la antigüedad, el color púrpura eran colores que solamente utilizaban los reyes, los emperadores. Por lo tanto, el púrpura simboliza la realeza de Cristo. Era el color de la vestimenta de los reyes. Y el color rojo que representa la sangre de Jesucristo. Y el lino blanco que representa la santidad, la pureza. Estos son 5 colores que siempre Dios manda a utilizar, porque aquí engloba la característica, la cualidad de la personalidad de nuestro Dios. En cuanto a la prenda que iba ceñida al efod, para atar a la vestidura del sumo sacerdote, que verán en Éxodo 29, 5, 9, así también todo el cinto apretado en la Biblia, así está utilizando todos estos colores de los hilos. Y también entonces es símbolo también de la fortaleza, de la realeza, del poder, de la gloria de Dios, porque la combinación de estos colores crea un efecto hermoso, bonito, que les hace traer sentimiento de hermosura y de belleza en la ropa de nuestro Señor Jesucristo. O sea, así es la persona de Jesucristo. Bueno, vamos entonces, hermanos, a ir a la pregunta siguiente, número 2. Y aquí, hermana Rocío, por favor, adelante, pastora. ¿Cómo ordenó Dios hacer el efod? El efod se bordará artísticamente con oro púrpura, carmesí, escarlata y lino fino. En sus 2 extremos tendrá hombreras con cintas para que pueda sujetarse. El cinturón bordado con el que se sujete el efod deberá ser del mismo material, es decir, de oro púrpura, carmesí, escarlata y lino fino. Y formará con el efod una sola pieza. Toma 2 piedras de ónice y graba con ellas los nombres de los 12 hijos de Israel. Por orden de nacimiento, 6 nombres en una piedra y 6 en la otra. Un joyero grabará los nombres en las 2 piedras como 2 orfebres graban sellos. Engarzará las piedras en filigrana de oro y las sujetará a las hombreras del efod. Así Aarón llevará en sus hombros los nombres de los hijos de Israel. Para recordarlos ante el Señor, haz también engaste en filigrana de oro y 2 cadenillas de oro puro, a manera de cordón para fijar las cadenillas en los engastes. Amén, amén. Gracias. Aquí está un poco más detallado cómo es la construcción de ese efod, ese delantal que utilizan los colores tanto como el oro, púrpura, carmesí, el escarlata o lino fino. El efod era como un delantal, como les decía, colorido y bellísimo, bordada artísticamente con todos estos colores hermosos, con una combinación, y tenía un cinturón y 2 hombreras del mismo material que llevaba encima de ella, de los hombros, 2 piedras de ónice, o oniquinas también dice. Eran piedras preciosas, y en esas piedras preciosas, en 2 piedras, en cada una de ellas tenía que grabar los nombres de los 12 hijos de Israel, que representan los 12 tribus de Israel en realidad. Por lo tanto, en una de ellas tenía que escribir los 6 nombres de hijos de Israel en el orden de sus edades, en el otro, en la derecha, los restantes 6 hijos de Israel. Y el sumo sacerdote
era quien llevaba entonces en ese efod. Ustedes podrán ver en el hombro, aquí en el dibujo, podrán ver aquí, ¿ven ustedes aquí? Aquí en el hombro. Bueno, ven dos piedras preciosas, en ellas están grabados como si fuera un orfebre, aquel que hace joyas. Ahí está grabado los nombres de los 6 y aquí otros 6 de los hijos de Israel, que en total son las 12 tribus de Israel. ¿Por qué Dios hizo hacer eso? Porque este hombre, el sacerdote, tiene que presentarse ante Dios en representación del pueblo y en sus hombros lleva la carga del pueblo de Israel, que en realidad representa a todo el pueblo de Dios. Entonces el sacerdote es el que lleva en su carga, en su hombro, el peso de la carga del pecado de la humanidad. ¿Y quien llevó el peso de la carga a la cruz? Fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso representa estas piedras como las 12 tribus de Israel, que es el pueblo de Dios. Amén. Vamos más adelante. Entonces, vamos a la pregunta siguiente, número 3. Volvemos a la hermana Elizabeth, por favor. Adelante, hermana Elizabeth. ¿Cómo ordenó Dios hacer el pectoral de juicio? El pectoral para impartir justicia lo bordarás artísticamente con oro, púrpura, carmesí, escarlata y lino fino, como hiciste con el éfod. Será doble cuadrado de 20 centímetros de largo por 20 de ancho. Engarzarás en el 4 hileras de piedras preciosas. En la primera pondrás un rubí, un crisolito y una esmeralda. En la segunda una turquesa, un zafiro y un jade. En la tercera un jacinto, un ágata y una amatista. Y en la cuarta un topacio, un ónice y un jaspe. Y engárzalas en filigrana de oro. Deben ser 12 piedras, una por cada uno de los 12 hijos de Israel. Cada una de las piedras llevará grabada como un sello el nombre de una de las 12 tribus. Haz unas cadenillas de oro puro en forma de cordón para el pectoral. Ponle al pectoral 2 anillos de oro y sujétalos a sus 2 extremos. Sujeta las 2 cadenillas de oro a los anillos del pectoral y une los extremos de las cadenillas a los 2 engastes. Para fijarlos por la parte delantera a las fibras del éfod. Haz otros 2 anillos de oro y fíjalos a los extremos del pectoral en su borde interno cercano al éfod. Haz 2 anillos más, también de oro, para fijarlos por el frente del éfod, cerca de la costura que va justamente arriba por el cinturón. Los anillos del pectoral deberán sujetarse a los anillos del éfod con un cordón azul, trabándolo con el cinturón para que el pectoral y el éfod queden unidos. De este modo, siempre que Aarón entre en el lugar santo, llevará sobre su corazón en el pectoral para impartir justicia los hombres de los hijos de Israel, para recordarlo siempre ante el Señor. Sobre el pectoral para impartir justicia pondrás el Urim y el Tumim. De esta manera, siempre que Aarón se presente ante el Señor, llevará en el pecho la causa de los israelitas. Amén, amén. Bueno, aquí, gracias hermana. Aquí detalla la construcción, pero lo importante, así en resumen, es que nosotros volvamos a ver un poco el dibujo. Así es el pectoral. El pectoral consta de 2 telas del mismo material que el efod, que están unidas en doble. Por lo tanto, aquí adentro se formaría como si fuera un espacio entre las 2 telas, donde se guardan 2 piedras llamado Urim y Tumim. Y este pectoral están unidas, y aquí en cada extremo hay 2 arandelas, 2 argollas, podemos llamarlo así, donde se debe enganchar esta cadena de oro, hacia esta hombrera, este metal de oro de la hombrera donde está
colgado o las dos ónices. Y también tenía que atar dos argollas abajo, en el extremo de cada extremo inferior del pectoral, y unidas a dos argollas más en el cinto del efod para poder ceñir con cintas azules a ambas argollas. ¿Para qué? Para que el pectoral quede fija y tocando contra el pecho del sumo sacerdote, donde en el pectoral llevan 12 piedras preciosas, en el cual cada una de las piedras preciosas tiene que estar grabado los nombres de cada una de las tribus de Israel. Entonces aquí adentro también llevan dos piedras, una blanca y una negra, que se llama el Urim y Tumim, y vamos a ver qué son todos estos, por qué Dios hace construir todo esto. Adelante, hermana, por favor, con esta pregunta. ¿Cuál es el significado de que Dios haya ordenado usar el pectoral del juicio para presentarse ante él? ¿Cuál es la función del Urim y del Tumim? El pectoral del juicio está hecho de la misma manera que el efod, con hilos de oro, azul, púrpura, rojo y lino torcido, blanco de unos 22 centímetros por 22 centímetros es aquí. Como les decía, aquí llevaba las 12 piedras preciosas que representaban a las 12 tribus de Israel, y esto significa de que Dios tendrá en su corazón a Israel para recordar siempre en su corazón a las 12 tribus de Israel. Cuando Dios elige a su pueblo, recordará para siempre. Y el Urim y Tumim servirá también para consultar la voluntad de Dios. Si ustedes recuerdan, en el pectoral, que estaba tejido con todos estos hilos de estos colores, sus medidas eran aproximadamente de unos 22 centímetros por 22, que sería más o menos una palma de la mano, y también llevaba esas 12 piedras que representaba a Israel. Si bien los hijos de Israel eran imperfectos, no eran perfectos ante Dios, pero si bien eran imperfectos, Dios lo considera como piedras preciosas y los recuerda para siempre en su corazón. Por eso Dios hace que el sumo sacerdote lleve en su corazón, en su pecho, para recordar que Dios siempre lo lleva en su corazón a 12 tribus como si fueran piedras preciosas. Es decir, Dios considera a sus hijos tan preciosos que los lleva en su corazón para recordar para siempre, por eternidad. Por lo tanto, nosotros, amados hermanos, que somos hijos de Dios, hemos convertido en hijos de Dios, gracias a la preciosa sangre de Jesucristo, hemos pasado a ser, a pesar de que nosotros no somos perfectos, hemos pasado a ser vidas preciosas ante Dios. En el corazón, estamos dentro del corazón de Dios para ser unas piezas preciosas eternamente, libre de pecado. A través de este pectoral representa que Dios juzga a nuestro corazón y desea que cada uno de nosotros tengamos un corazón tan precioso como estas piedras preciosas, libre de pecados. Por lo tanto, simboliza de esta manera de que era el representante del pueblo, el sumo sacerdote que se acercaba a Dios para llevar lo que es el pueblo de Israel para Dios. Y el pectoral también tenía unos bolsillos, le decía. En esos bolsillos el sacerdote guardaba el Urim y el Tumim. Y le voy a mostrar una ilustración que muestra aquí en el pectoral. Y llevaban aquí dos piedras blancas y negras, que es un Urim y el Tumim el negro. Lo llevaban aquí adentro. Aquí ustedes podrán ver que hay una especie de bolsillo que forma aquí, ¿no? Aquí hay un bolsillo en ambos lados, porque es doble, y ahí el sacerdote guardaba el Urim y el Tumim. ¿Para qué se usaba? Dado ciertas ocasiones cuando tenía que preguntar la voluntad. Por ejemplo, David fue ante el sumo sacerdote y le preguntó, ¿debemos atacar a los amalecitas, sí o no? ¿Tenemos que hacer esta guerra, sí o no? Entonces pregúntale a Dios.
Y el sumo sacerdote entonces oró a Dios y le preguntó, ¿debemos sí o no? Y cuando sacó de su pectoral la primera piedra que estaba allí a su alcance, fue una piedra blanca, lo cual significaba que era el sí en la respuesta de Dios. Entonces se utilizaba a veces para conocer la voluntad de Dios de esta manera. Para eso se utilizaba el Urim y el Tumim. Entonces, ¿por qué Dios hizo para que hiciera todo esto? Porque el Urim y Tumim, que eran dos piedras blanca y negra, era para consultar la voluntad de Dios. Y de esta manera nosotros debemos siempre llevar en el corazón en buscar la voluntad de Dios y consultar la voluntad de Dios en todo momento de nuestra vida. Dios quiere que nosotros llevemos en el corazón todo lo que pensemos, no lo hagamos de nuestra manera, sino lo hagamos preguntando a Dios en todo momento. Y esta vestimenta representa este acto, consultar a Dios y buscar la voluntad de Dios. Nuestro corazón debe buscar la voluntad de Dios en todo momento. Entonces, eso es lo que está representando esta vestimenta y con los utensilios como el Urim y el Tumim que Dios le manda a construir. Vamos a la siguiente pregunta número 4. Ahora sí, Pastor Rafael. Se debe hacer el manto del efod. Haz de púrpura todo el manto del efod, con una abertura en el centro para meter la cabeza. Alrededor de la abertura le pondrás un refuerzo, como el que se ponen los chalecos para que no se desgarre. En torno al borde inferior del manto pondrás granadas de púrpura, carmesí y escarlata, alternándolas con campanillas de oro. Por todo el borde del manto pondrás primero una campanilla y luego una grapata. Aarón debe llevar puesto el manto mientras esté ejerciendo su ministerio, para que el tintineo de las campanillas se oiga todo el tiempo que él esté ante el Señor en el lugar santo, y así él no muera. Una placa de oro puro y grave en ella a manera de sello, consagrado al Señor. Sujétala al turbante con un cordón púrpura, de modo que quede fija a este por la parte delantera. Esta placa estará siempre sobre la frente de Aarón, para que el Señor acepte todas las ofrendas de los israelitas, ya que Aarón llevará sobre ti el pecado, en que ellos incurran al dedicar sus ofrendas sagradas. La túnica y el turbante los harás de lino. El cinturón deberá estar recamado artísticamente. Amén, amén. Bien. Bueno, volvemos otra vez entonces un poco al dibujo y a ver de qué se trata el manto de efod. Ahora es el manto, este es el que está adentro del efod. El efod es todo este color del colorado, el azul, púrpura, de oro, que sería este. En realidad esto es una imitación que no está en realidad exactamente como debe ser. Y ustedes ven, aquí en el manto, se ve todo el manto. El manto es azul que está dentro del efod y se llama el manto del efod. Y este manto del efod, que debe ser de color azul o púrpura, debe llevar abajo unas campanillas de oro intercaladas o alternadas, una campanilla y una granada. Eso también de todos esos colores juntos, púrpura, azul, rojo y oro. Es una granada hecha así y también una campanilla. ¿Por qué Dios hace esto? Es porque cuando el sacerdote entraba al lugar santo, y a veces una vez por año entraba al lugar santísimo también para la expiación, pero aún en el lugar santo del templo del tabernáculo no podía entrar cualquiera, solamente podía entrar el sumo sacerdote con esta vestimenta. Y cuando él entraba, tenía que cumplir ciertos preceptos que Dios le mandaba. Y no solamente podía hacer lo que Dios le mandaba, a veces si se equivocaba y cometía error, él era muerto. Y cuando era muerto, del que no hacía, si está adentro, moviéndose, haciendo la tarea dentro del lugar santo, entonces la campanilla le sonaba para hacerle saber a la gente, a los otros sacerdotes comunes que estaban afuera del lugar santo,
para escuchar la campanada y saber que realmente el sumo sacerdote estaba moviéndose adentro y que estaba vivo. ¿Me entienden, hermanos? Sí, amén. Pero si no dejaba de sonar por largo tiempo, significa que era muerto. Por lo tanto, para saber si estaba vivo o muerto adentro del lugar santo, en la presencia de Dios, tenía que llevar esa campana, de una manera para protegerlo. Y además, el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santo, santísimo, atado en su pie con una soga. ¿Para qué tenía que entrar con una soga? Porque si él se moría adentro, nadie más podría entrar, porque el que sí entraba moría también. Todo el que entraba adentro moría. Entonces, para poder sacar a este sumo sacerdote, utilizaban esa soga atada al pie para poder sacarlo, y el otro extremo de la soga quedaba afuera del lugar santo, en el poder de los otros sacerdotes para poder sacarlo de allí. Entonces, este manto que Dios le manda a hacer es el que está este momento describiendo aquí en esta palabra que acaba de leer. Amén. Y aquí habla también de una mitra. Y la mitra era una pieza, una turbante usada para cubrir la cabeza del sumo sacerdote. Y representa, el significado de eso es que hay alguien por encima de uno, alguien más alto que uno. Por la cabeza de uno hay alguien, para que uno recuerde que hay en la cabeza, más de la cabeza, de que uno no es, para que uno no sea arrogante, que uno sea humilde. Y representa la sumisión que se le debe tener a Dios, porque ese turbante, esa mitra, representa que hay alguien por encima de mi cabeza. Ningún sacerdote nunca debía perder de vista que había sido llamado para el sagrado ministerio, porque tenía que recordar en su mente que arriba de él está Dios mirándolo. Tenía ese significado la mitra. Y la mitra contenía en la parte del frente también, como le decía, una lámina de oro estampada con la inscripción diciendo santidad a Jehová. O el sumo sacerdote tenía que tener esta placa sobre su frente que continuamente significaba santidad a Jehová. Hay que entregar la santidad a Jehová, entregar la devoción, la sumisión. Hay que ofrecer nuestro corazón puro y pulcro delante de Dios. Eso es lo que tiene que siempre llevarlo en su cabeza. Por lo tanto, ahí dice en esa placa de oro, santidad a Jehová. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes regulares, también tenían que usar mitras, porque tiene el mismo significado, aunque tenían diferentes vestimentas del sumo sacerdote, pero ellos llevaban también esa mitra. A diferencia del sumo sacerdote, tenía esa placa de oro que decía santidad a Jehová. Bueno, vamos a la pregunta número 4. Sí. Adelante, hermana Rocío, por favor. ¿Cómo eran las túnicas y las mitras de los sacerdotes ordinarios? A los hijos de Aarón les harás túnicas, cinturones y mitras para conferirles honra y dignidad. Una vez que hayas vestido a tu hermano Aarón y a sus hijos, los ungirás para conferir autoridad y consagrarlos como mis sacerdotes. Hazles también calzoncillos de lino que les cubran el cuerpo desde la cintura hasta el muslo. Aarón y sus hijos deberán ponérselos siempre que entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar para ejercer su ministerio en el lugar santo, a fin de que no incurran en pecado y mueran. Esta es una ley perpetua para Aarón y sus descendientes. Aquí estamos un poco hablando del manto blanco que está debajo del tejido azul, y está además de la túnica blanca que tenían que usar los sacerdotes ordinarios. Tenían que ellos también usar esta vestimenta blanca porque representa pureza, y fíjense que tenían que usar para cubrir su cuerpo, porque el cuerpo del hombre representa el hombre pecador, pecaminoso, pero era cubierto
con la pureza de este manto y la túnica y la mitra, gracias a la sangre de Jesucristo, quien nos ha limpiado, nos ha hecho blanco de nuestros pecados. Amén. Por lo tanto, esta túnica representa el corazón nuestro, nuestro espíritu, que ha sido limpiado por la sangre de Jesucristo. Es importante saber que nosotros somos en realidad estos sacerdotes, que debemos llevar nuestra túnica blanca. ¿Se acuerdan cuando Jesús da una parábola en la cual el rey hace un banquete de boda de su hijo y la gente no entraba con su vestimenta correcta en el banquete del rey? Era echado fuera, y eso será echado fuera y habrá rechinar de dientes. Eso representa porque cada uno de nosotros debemos tener este corazón, este espíritu puro, limpio, arrepentido, confiando en la sangre de Jesucristo. Porque ningún hombre hoy día puede decir que somos perfectos. Ningún hombre puede decir yo soy justo. Todos somos pecadores delante de Dios. Pero gracias a la sangre de Jesucristo todos tenemos esta túnica blanca que poner, que cubre nuestro pecado. No significa que nosotros somos santos, sino somos santificados por la cobertura de la sangre de Jesucristo sobre nuestra vida, que nos ha hecho puro blanco. Por lo tanto, la obra de pureza es gracias a Jesucristo. Y nosotros tenemos que recordar que en realidad nosotros no somos puros, sino la pureza la mantenemos gracias a Jesucristo por esta túnica, por esta manta. Por lo tanto, recordar, mantener siempre esta túnica blanca y limpia hasta la llegada de nuestro novio, que es Jesucristo, que vendrá pronto. No dejemos que el enemigo nos ensucie con pecados, con odios, con iras, con mentiras, con desobediencias, esta túnica blanca que nos ha dado con el sacrificio de Jesucristo. El enemigo nos persuade siempre en todo momento para ensuciar esta túnica, para que nosotros seamos pecadores nuevamente. Nosotros tenemos que cumplir en cuidarla, mantenerla limpia y puro como nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ir a la siguiente pregunta. Número 5, ahora sí, a hermana Elizabeth, por favor. Amén. Dice, ¿qué era lo que debía preparar primero los sacerdotes para la ceremonia de consagración? Para consagrarlos como sacerdotes a mi servicio, harás lo siguiente. Tomarás un novillo y 2 carneros sin defecto. Y con harina fina de trigo harás panes y tortas sin levadura, amasadas con aceite, y obleas sin levadura, untadas con aceite. Pondrás los panes, las tortas y las obleas en un canastillo, y me los presentarás junto con el novillo y los 2 carneros. Luego llevarás a Aarón y a sus hijos a la entrada de la tienda de reunión y los bañarás. Amén, amén. Gracias, hermana. Amén. Bueno, hasta el capítulo 28 que acabamos de ver era lo que se relaciona con la vestimenta y con el atuendo del sumo sacerdote y los sacerdotes ordinarios. Ahora, a partir del capítulo 29, Dios le manda a Moisés y hace registrar cómo debe ser la ceremonia de consagración, que también tiene su significado. Tenía que consagrar a los sacerdotes, primeramente preparando una ofrenda a Dios. Tenía que tomar un novillo y 2 carneros, 2 carneros que estuviesen sin defecto, y esto tendría que tener cada uno 1 año de edad. No solamente eso, tenía que preparar harina fina de trigo y hará panes y también tortas, pero ambos tendrán que ser sin levadura y amasadas con aceite. Y también tenía que cocinar obleas sin levadura, también untadas con aceite. Todo esto que tenía que preparar son ofrendas a Dios. Un corazón puro,
preparado un corazón puro para Dios, lo cual tenía que ser sin imperfecciones, sin impurezas que son la levadura. La levadura representa pecado. Por lo tanto, cuando uno tiene que servir a Dios, que somos todos nosotros, tenemos que tener un corazón puro, sin levadura, pero tenemos que poner todo esto que son dedicaciones a Dios. Son nuestro esfuerzo, son nuestro tiempo, son nuestra juventud, son nuestro dinero. Todo esto son cosas puras a consagrar a Dios. Y las obleas sin levadura las untaban con aceite. El de untar aceite, la unción en el aceite se le hacían en la cabeza a los reyes o a los profetas, que significa ungir con aceite, es apartarlos, consagrarlos, diferenciarlo de lo demás, algo sagrado para Dios. Por lo tanto, estas obleas que no deben tener pecado, nuestras ofrendas, nuestros sacrificios a Dios, tienen que ser también consagradas, diferenciadas. No es cosa que hacemos igual en las cosas del mundo. Algo que debemos dedicarle a Dios con cierta pureza y algo dedicado a Dios, apartado, especialmente santo y sagrado para Dios. Entonces tenía que preparar los sacerdotes estos y poner todos esos panes y las tortas en las obleas en un canastillo. Y debía ofrendarle a Dios, presentarlos, pero junto con el novillo y los 2 carneros. Había que llevarlo ante Aarón, quien era el sumo sacerdote, y a sus hijos en la entrada de la tienda de reunión, que sería el tabernáculo. Y tendría que además los sacerdotes, para consagrar, lo primero que tenía que hacer era bañarlos. ¿Qué significa bañar con agua en la antigüedad? Bañar significa limpiar, limpieza o purificación. Y para la consagración de los sacerdotes, Dios ordenó a Moisés que los bañara, que los lavara a la entrada del tabernáculo, antes de entrar. Es decir, tabernáculo representa en realidad la salvación a Jesucristo. Y debían estar también bañados, limpiados de sus pecados, arrepentidos. Entonces significa esto, antes de hacer la obra de Dios, tienen que tener un corazón puro y arrepentido. Así Dios va a estar grato y agradecido, y nosotros vamos a estar gratos ante los ojos de Dios. Por lo tanto, esto es el símbolo del paso de fe que debemos tomar cuando somos bautizados en Cristo. Cuando nosotros somos convertidos en hijos de Dios, también hemos sido bañados con la sangre de Jesucristo y limpiados de alguna manera en nuestros pecados con la sangre de Jesucristo. Así como somos limpiados para el servicio a Dios, debemos estar siempre arrepentidos con un corazón limpio y puro para servir a Dios. Y Dios está poniendo en claro, así me servirán. No. Por lo tanto, cuando nosotros servimos a Dios, no tenemos que servir a Dios con odio o con ira. No debemos odiar, pelear entre hermanos para servir a Dios. Entonces, antes de servir a Dios, antes de ir a hacer una prédica, tenemos que tener un corazón limpio y arrepentido ante Dios, para que haya entonces allí la manifestación de Dios. Entonces, vamos a ir a la siguiente pregunta número 5. Ahora la hermana Consuelo, por favor. Sí, amén. ¿Cuáles eran los significados de sacrificios de pecado, sacrificios de holocausto y sacrificios de comunión que debían hacer los sacerdotes luego de purificarse? Tomarás las vestiduras y le pondrás a Aarón la túnica, el éfod con su mano y el pectoral. El éfod se lo sujetarás con el cinturón, le pondrás el turbante en la cabeza y sobre el turbante la tira sagrada. Luego lo ungirás derramando el aceite de la unción sobre su cabeza. Acercarás entonces a sus hijos y les pondrás las túnicas y las mitras. A continuación le ceñirás los cinturones a Aarón y a sus hijos,
Así les conferirás autoridad y el sacerdocio será para ellos una ley perpetua. Arrimaránse el novillo a la entrada de la tienda de reunión para que Aarón y sus hijos le pongan las manos sobre la cabeza. Allí, en presencia del Señor, sacrificarás al novillo. Con el dedo tomarás un poco de la sangre del novillo y lo untarás en los cuernos del altar, y al pie del altar derramarás la sangre restante. Al hígado y a los 2 riñones les quitarás la grasa que los recubre, y la quemarás sobre el altar, pero la carne del novillo, su piel y su excremento los quemarás fuera del campamento, pues se trata de un sacrificio por el pecado. Tomarás luego uno de los carneros para que Aarón y sus hijos le pongan las manos sobre la cabeza. Lo sacrificarás con la sangre, rociarás el altar y sus 4 costados. Destazarás el carnero y luego de lavarle los intestinos y las piernas, los pondrás sobre los pedazos de la cabeza del carnero y quemarás todo el carnero sobre el altar. Se trata de un holocausto, de una ofrenda presentada por fuego, de aroma grato al Señor. Tomarás entonces el otro carnero para que Aarón y sus hijos le pongan las manos sobre la cabeza. Y lo sacrificarás poniendo un poco de su sangre en el óvulo de la oreja derecha de Aarón y de sus hijos, lo mismo que en el lugar derecho y en el dedo gordo derecho. Después de esto rociarás el altar y sus 4 costados con la sangre, y rociarás también un poco de esa sangre y del aceite de la unción sobre Aarón y sus hijos y sobre sus vestiduras. Así Aarón y sus hijos y sus vestiduras quedarán consagrados de este carnero, que representa la autoridad conferida a los sacerdotes. Tomarás la cola, la grasa que recubre las vísceras, el hígado, los 2 riñones y el muslo derecho. Del canastillo del pan sin levadura que está en el Señor, tomarás uno de los panes, una torta hecha con aceite y una oblea, meciéndolos ante el Señor, los pondrás en las manos de Aarón y de sus hijos. Se trata de una ofrenda mecida. Luego ellos deberán devolverte todo esto para que tú, en presencia del Señor, lo quemes sobre el altar junto con el holocausto de aroma grato. Esta es una ofrenda presentada por fuego en honor del Señor. Amén, amén. Bueno, fue un poco largo, gracias hermana. Pero todo esto del capítulo 29, versículos 5 al 25, son los sacrificios de pecado, sacrificios de holocausto, sacrificio de comunión que debían hacer los sacerdotes luego de su acto de purificación y de bañarse. Después de bañarse, ustedes se dan cuenta, después se ponían su atuendo, sus ropas que Dios le había ordenado, pero una vez puesto esas ropas, ceñidas de ropas, tenía que empezar a ofrecer, a dar por ofrenda a todos estos animales a Dios. Vamos a ver un poco cada uno de ellos, por qué Dios manda a hacer todo esto en realidad, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí del versículo 5 en adelante. La vestidura que le está primeramente después de bañar le hace poner a Aarón, al sumo sacerdote, quien es Aarón, y también a los demás con su manto pectoral, el efod, le sujetará el cinturón, todo esto le hace vestir en la cabeza y todo hasta la tiara sagrada de oro. Entonces son vestidos con ropaje de justicia por medio de Jesucristo. Porque si nosotros leemos en Gálatas 3:27, dice la Biblia, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, limpiados en Cristo, se han revestido de Cristo. Todos aquellos que han sido arrepentidos de sus pecados, dice la palabra de Dios en Gálatas, y aquellos que fueron bautizados, limpiados, arrepentidos de nuestros pecados, confiando en la sangre de Cristo, aquellos están como bautizados, están vestidos de Cristo. Por lo tanto, todo esto pectoral, el efod, todo esto que representa la belleza, la pureza, la preciosura de nuestro Señor Jesucristo,
debe ser vestido el sacerdote. Por lo tanto, el hombre que era pecador en realidad tiene que vestirse de Cristo. No solamente vestirse de Cristo, luego derramará aceite de unción sobre la cabeza. Debido a que las condiciones que son establecidas bajo este nuevo pacto de Jesucristo, por el cual ahora cada creyente se constituye en un sacerdote real, como habíamos leído en 1 Pedro 2:9, y la ropa de los seguidores de Cristo debe servir para ayudar a predicar y a comunicar la verdad del Evangelio a los demás. Así la ropa del sumo sacerdote se convierte no solo en la vestimenta sagrada y celestial que tiene Cristo glorificado, sino también como descrito en el apóstol Juan en Apocalipsis, que esta vestimenta también es tipo y sombra, imagen de la ropa con que somos ataviados nosotros, que obedecemos verdaderamente al Evangelio de Cristo, y cuando llegado el momento de la nueva venida de Jesucristo, todos nosotros estamos vestidos de esta hermosura, espiritualmente hablando, de Jesucristo. Por lo tanto, nosotros hoy día, Dios dice que debemos vestirnos de Cristo. Debemos vestir esta túnica, el efod, este turbante, esta tiara sagrada de santidad a Jehová, a Dios. Nosotros, nuestra vida debe estar vestido de todo esto. Y la unción del aceite sobre su cabeza simboliza la unción del Espíritu Santo. Todo siervo de Dios, todo sacerdote, en realidad todos nosotros somos sacerdotes, dijimos, debemos tener esta unción y la llenura del Espíritu Santo. Porque la condición necesaria, amados hermanos, para que un sacerdote pueda cumplir su misión correctamente es ser lleno del Espíritu Santo de Dios, que es la unción del aceite que está simbolizando aquí. Y también dice, acercarás entonces a sus hijos y le pondrás las túnicas y las mitras, a continuación le ceñirás cinturones. Todo esto es estar ceñidos de la palabra de Dios, de las instrucciones de Dios. Vamos a la siguiente parte de la pregunta, en el cual estamos hablando ahora del sacrificio del animal, del novillo, que tenía que sacrificar a la entrada del tabernáculo. Antes, Aarón y sus hijos tenían que poner sus manos sobre la cabeza del animal. Eso simboliza que todos sus pecados son transferidos al animal. Y allí, en la presencia del Señor, debe sacrificar al novillo como representación de aquel que va a morir en lugar de Aarón y los hijos de Israel. En este acto simboliza que son purificados con la sangre del novillo. Y con esa sangre, también con esa sangre, dice, tomará un poco y la untará en los cuernos del altar. Después vamos a ver lo que es el altar. El altar era el lugar donde ellos quemaban el animal como ofrenda del holocausto, del sacrificio. Por lo tanto, el sacrificio del novillo, que es la ceremonia de la expiación del pecado por el derramamiento de la sangre del animal, representa el perdón y la limpieza. Y con su sangre también debían untar estos 4 cuernos del altar, donde el cuerno representa el poder, en este caso el poder de salvación de Dios. La salvación y la expiación se hará con la sangre de ese animal. Luego representa que el poder de salvación de Dios es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 13, ahí vemos que se ofrece a Dios el hígado y los riñones, pero le quitará la grasa, la impureza a los órganos de ese animal, porque estos hígados, riñones son los órganos que son los más preciados del animal, donde había que quitarle la impureza de la grasa para ofrecerle a Dios. De la misma manera debemos nosotros ofrecer a Dios lo más precioso de nuestro interior, de nuestro ser, de nuestro interior, ¿no es cierto? Porque sin ser sin pecados, porque sin estas impurezas ni pecado delante de Dios, para ofrecerle puros delante de Dios lo que tenemos, lo que llevamos adentro de nuestro corazón.
y los restos de la expiación se considera impuro, por eso debía ser excluido del campamento y echado del campamento, porque se trata de un sacrificio del pecado. De igual manera, recordarán que nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado y fue echado fuera de Jerusalén, porque aquel que fue pecado tiene que ser alejado de Israel. Lo que Dios hizo es alejar el pecado y la desgracia de aquel que fue redimido y expiado. Bueno, vamos a ir a la siguiente pregunta o continuamos con el relato de esta parte. ¿Y cuáles eran los significados? Entonces dice, tomarás luego, después del sacrificio del novillo, el ternero, había que también tomar los carneros, para que Aarón y sus hijos le pongan las manos sobre la cabeza también, y lo que sacrificará a él, ahora con la sangre, tendrá que rociar el altar y sus 4 costados del altar. De esta manera también está purificando. Dice, destazarás el carnero, esto es despedazarlos, cortarlos en pedazos al carnero, y luego de lavarle los intestinos y las piernas, debe ponerlo sobre los pedazos, la cabeza y el carnero todo junto, y quemarlo sobre el altar, todo el carnero completamente sobre el altar. No debe quedar nada. Aquí, esto es lo que se llama, es ofrenda de holocausto. La ofrenda de holocausto es quemarlo completamente. Se trata de un holocausto, de que era quemar enteramente las partes del animal para elevar a Dios ese aroma grato, completo y grato para su gloria. ¿Vieron cuando solo empieza a quemar el carnero, el animal empieza a oler la carne asada del animal, un aroma del animal, y es elevado a Dios y representa nuestro servicio, nuestro esmerado y completo dedicación a Dios, porque estamos consumando completamente, entregando completamente nuestro servicio a Dios para glorificarle y complacerle como un grato aroma a Dios, nuestras actividades y nuestras actitudes de servicio a Dios. Por eso el holocausto simboliza, hermanos, nuestro servicio completo, nuestro servicio esmerado, completo y dedicado a Dios para ofrecerle gratitud al Señor, para que el Señor reciba ese aroma grato de nuestro servicio a Dios. No debe haber ninguna impureza, debe estar completamente limpias, libre de pecado. Y si vemos aquí en la parte siguiente, también debía sacrificar también otro animal, el otro carnero, y poniendo un poco de sangre, con esa sangre del tercer animal tenía que ponerlo en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y también de sus hijos. Lo mismo con esa sangre tenía que poner en el pulgar derecho de la mano y en el dedo gordo derecho del pie. Y después de eso deberá rociarla en el altar y sus 4 costados con la sangre. Porque rociar también es un poco de sangre, significa la unción sobre Aarón y sus hijos y sobre sus vestiduras. Debían que salpicar esa sangre, rociarlas. Así Aarón y sus hijos, sus vestiduras quedarán consagrados con esa sangre salpicada. Y de este carnero, que representa la autoridad conferida a los sacerdotes, porque cuando salpica esa sangre, le está dando esa autoridad, y tomará la cola, la grasa que recubre las vísceras, el hígado y los riñones y el muslo derecho, y eso se le dedicará a los sacerdotes. Debían sacrificar este carnero con su sangre, que debían untar en el lóbulo de la oreja derecha, y con sus también sangre tenía que untar en el pulgar derecho, en el pulgar del dedo gordo derecho del pie derecho. ¿Por qué todo esto? ¿Qué significa todo esto? Esto quiere decir que como sacerdotes deben escuchar la palabra de Dios. Por eso esa sangre
tenía que pintarlas en el lóbulo de la oreja derecha, como símbolo que deben ellos, de ahora en adelante como sacerdotes, deben escuchar la palabra de Dios. Y pintan el pulgar derecho para simbolizar que deben ellos ahora, sus manos están santificadas para hacer las obras de Dios. Y los pies, el pulgar del pie derecho, que simboliza que ellos deben ahora, con esa sangre santificada, debe ahora andar en el camino del Señor y no en las cosas mundanas. Todo eso es el símbolo de esa sangre que Dios le obliga a pintar sobre sus orejas y los dedos de las manos y los pies. Y luego debían rociar esa sangre con el aceite de la unción, que representa autoridad conferida a los sacerdotes. Aquí nos está enseñando que la autoridad es conferida a través de la expiación y la purificación de los pecados por la sangre de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. La autoridad no viene simplemente de una voz alta, la autoridad tampoco viene de un puesto, la autoridad viene de la sangre de Cristo que purifica nuestro corazón ante Dios y el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, todo siervo de Dios o todo creyente que somos también sacerdotes, debemos buscar confiar constantemente en la sangre de Cristo para la purificación de nuestro corazón y nuestro espíritu y pedir la unción y la llenura del Espíritu Santo en todo momento. Esa es la vida que debe llevar todo creyente hoy día para tener autoridad espiritual sobre los enemigos. No hay otra, no hay otra. Por lo tanto, si usted quiere ser libre de su enfermedad, tendrá que confiar en la sangre de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo para invocar ese nombre de Jesucristo. Si usted quiere ser servidor de Dios, tendrá que ser también limpiado con la sangre de Jesucristo y recibir el poder del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Esas son las cosas que está enseñando a través de esta ceremonia que Dios le ordena a los sacerdotes. Y si continuamos en los siguientes versículos, finalmente tendrían que ofrecer canastillos de pan sin levadura. ¿Qué son los panes y estas tortas y la oblea mecidas ante el Señor? Mecer es agitarlos arriba, abajo, a los costados, al norte, al este, oeste, norte, sur. Ofrecer es como ofrecerle al Señor. En este caso, la ofrenda mecida no es una ofrenda quemada y destruida. Y tenía que ser con un pan sin levadura que representa el cuerpo. El pan es cuerpo y la vida del sacerdote. Debía sacrificar con su esfuerzo, con su cuerpo, la vida. El sacerdote debía negarla, apartarla del mundo para Dios, para elevar y para consumar a Dios, para entregarlo en servicio para la gloria y en honor a Dios, como dice aquí, que finalmente debe ser consumada por fuego en honor al Señor. Todo esto es ofrenda al Señor, es decir, la vida sacrificada y entregada de que debe tener todos los creyentes ante Dios. No solamente esto, no es solamente pastores o misioneros, son para todos los creyentes que son real sacerdocio. Por eso estamos hablando del servicio de sacerdocio santo, que es nuestra tarea como creyente de servir a Dios. Vamos a la siguiente pregunta, entonces. ¿Había quien le tocaba? Pastor Rafael, por favor. Sí, claro. ¿Y cómo debían presentar las ofrendas mecidas y las ofrendas elevadas? Después de eso tomarás el pecho del carnero que representa la autoridad conferida a Aarón y lo mecerás ante el Señor, que se trata de una ofrenda mecida. Esa porción será la tuya. Aparte del pecho de carnero que fue mecido para conferir esa autoridad a Aarón y a sus hijos, y también el muslo que fue presentado como ofrenda, que son las porciones que a ellos les corresponden. Estas son las porciones que de tus sacrificios de comunión al Señor les darán siempre los israelitas a Aarón y a sus hijos como contribución. Amén. Gracias, pastor. Aquí estamos hablando entonces, en esta ceremonia se ofrecieron 3 tipos de
ofrendas de sacrificios. El primer sacrificio fue el sacrificio de expiación del novillo. El segundo sacrificio del animal fue el sacrificio de holocausto, de quemar, entrega, sacrificio, abnegación total a Dios. Y en el tercero fue sacrificios de comunión, donde entonces mata ese animal, entrega partes mecidas al Señor y quemadas también partes, pero también las otras partes, hay partes que no se quema, solamente se le mece. Entonces, por ejemplo, ¿qué parte es? Aquí dice, aparta el pecho del carnero que fue mecido para conferirle esa autoridad al sacerdote, y también el muslo. Aquí una parte del muslo y del pecho del carnero que no se quema. Se presenta como ofrenda a Dios, como las porciones. ¿Y por qué no se destruye? Porque esta es la parte que debe entregarle como porción que debe comer los sacerdotes. La ofrenda mecida es consagrada a Dios, pero la diferencia es que no es consumada o destruida para ser entregado para los sacerdotes. Esa es la diferencia. Lo cual significa que el sacerdote, al comer de esta parte que Dios le designa, el pecho, el muslo de ese animal, está comiendo, está compartiendo la parte de la ofrenda que debía ir a Dios, Dios le designa a los sacerdotes. Comparte esa gloria de Dios en unión y en comunión con Dios. Por lo tanto, por eso se llama ofrendas mecidas, ofrendas de comunión. Es un sacrificio de comunión donde empieza después de ofrecer a Dios, después del perdón de pecado, que fue el de expiación, después de la dedicación llena y entera del holocausto, ahora empieza a disfrutar la comunión con Dios. Ese es el significado de todas estas ofrendas que Dios le manda a hacer. Por lo tanto, es una ofrenda de sacrificio de comunión. Dios nos reparte la alegría, el gozo y la paz y el esplendor de su gloria cuando hacemos la tarea de servirle fielmente a Dios. A los sacerdotes Dios le reparte su parte, Dios comparte su alegría, el gozo y la paz en su corazón. Por eso nosotros hoy día, cuando nosotros hacemos esta tarea de Dios, recibimos esa gloria de Dios y lo que recibimos también lo compartimos en nuestro corazón. ¿Está claro, hermanos? Bueno, la última pregunta dice, voy a leer yo para hacerlo rápido. Dice, ¿durante cuánto tiempo debían hacer la ceremonia de consagración? La vestidura sagrada de Aarón pasarán a ser de sus descendientes también, para que sean ungidos y ordenados con ellas. Cualquiera de los sacerdotes descendientes de Aarón que se presente en la tienda de reunión para ministrar en el lugar santo, deberá llevar puestas estas vestiduras durante ¿cuánto? 7 días. Durante 7 días tendrían que estar vestidas, haciendo durante 7 días esta ceremonia vestida, con estas vestimentas. Dice, toma el carnero con que se les confirmó autoridad y cuece su carne en el lugar sagrado. A la entrada de la tienda de reunión, Aarón y sus hijos comerán la carne. Ahí dice que comerán esa carne que está cocida, entonces, que le corresponde a los sacerdotes, y el pan que está en el canastillo que también se le ofreció a Jehová o al Dios, y con esas ofrendas se hizo expiación por ellos, se les confirió autoridad, se les consagró, y solo ellos podrán comerlas, no nadie más, porque son ofrendas sagradas a Dios. El cargo del sumo sacerdote era vitalicio, era hereditario y solamente al primogénito. Como Nadab y Abiú murieron, como les dije, el siguiente primogénito fue Eleazar, quien sucedió a Aarón. La ceremonia de consagración debía durar 7 días, lo cual significa que debía ser completo y perfecto. El número 7 es un número completo, un número perfecto. Por lo tanto, debía consagrar a Dios completo, por completo, perfecto y enteramente, al pie de la letra como Dios manda. Y comer de la carne de la ofrenda de Dios es participar del banquete del Señor, lo que representa una comunión y una reconciliación, como un acercamiento a Dios. Antes el pecador no podía acercarse a Dios, ahora
come junto con la comida de Dios. Eso es un acercamiento, una reconciliación, una comunión que representa. Lo que realmente Cristo ha hecho con su sacrificio es lograr esta comunión y la reconciliación para que los pecadores que somos nosotros, que podamos acercarnos a Dios y poder entrar en la presencia de Dios, quien es santo. Eso es lo que Dios está revelando a través de todos estos preceptos, de cada una de estas reglamentaciones, de las ofrendas, de los sacrificios que está instruyendo al pueblo de Israel. Aquí dice después, ¿durante cuánto tiempo? Bueno, si hasta el otro día queda algo, dice, si queda algo del carnero con que se les confirió autoridad o algo de lo que del pan, dice, quémalo, destrúyelo. No debe comerse porque es parte de las ofrendas sagradas y eso no se debe repartir a nadie. Haz con Aarón y con sus hijos todo lo que te he ordenado y dedica, dice, 7 días otra vez a conferirles esta autoridad durante esa ceremonia que debe durar 7 días para hacer primeramente expiación y cada día ofrecerás un novillo. Todos los días tenías que ofrecer durante 7 días un novillo como ofrenda por el pecado. Purificarás el altar haciendo expiación por él y ungiéndolo salpicando de sangre para consagrarlo. Esto lo hará durante 7 días, así el altar y cualquier cosa que lo toque quedará consagrado. Todos los días ofrecerá sobre el altar dos corderos también de un año, primero al alba, al levantar el sol, después uno al atardecer, el otro animal. Debían ofrecer este sacrificio de expiación todos los días para purificación del pecado. Y la sangre del animal purifica todo lo que toca, como así todo alma tocada por la sangre de Jesucristo es purificado hoy día. También todos los días debía ofrecer 2 corderos, uno a la madrugada y otro al caer la tarde, como simbolizando que debe cubrir todo el día, en todo momento. Todos los días tenían que ofrecer a Dios todo el día, todo momento, los sacrificios de expiación, de holocausto, que es la consagración y la dedicación para su gloria, y de la comunión también. Esas 3 ofrendas tenían que elevar a Dios. Y esto es lo que hoy día, amados hermanos, tenemos que hacer todos nosotros. La vida del creyente hoy día debe ofrecer a Dios en todo momento, todos los días, el arrepentimiento, la ofrenda del perdón de pecados, la ofrenda de consagración, dedicación, buscando primeramente su reino y su justicia, y ofrecer nuestras alabanzas y oraciones para agradecer su bondad de permitirnos acercarnos a Dios Santo a través de la sangre del Cordero, quien es Jesucristo. Y este corazón lo debemos tener, hermanos, todos los días, en todo momento, no es solamente los domingos. Bueno, dice así, termina diciendo el versículo 40, con el primer cordero ofrecerás como ofrenda de libación. La ofrenda de libación es una ofrenda que le entrega a Dios y en él, cuando se quema, se le vuelca arriba del fuego y los 2 kilos de harina fina mezclada con 1 litro de aceite de oliva y 1 litro de vino. El otro cordero lo sacrificarás al caer de la tarde como ofrenda presentada por fuego, porque había que quemarla por fuego para elevarle un aroma grato al Señor, junto con una ofrenda de libación, porque tenía que libación echarle presentada en la mañana como se hacía. Las generaciones futuras deberán ofrecer también siempre este holocausto al Señor. Lo harán a la entrada de la tienda de reunión donde yo me reuniré contigo y te hablaré. Las ofrendas de libación es derramar harina, aceite de olivo, vino, lo cual mejoraba el aroma de la ofrenda que se quemaba y elevaba al Señor. Entonces, cuando nos sacrificamos enteramente para Dios, esto será un aroma agradable para la gloria de Dios. Entonces, cuando hacemos esto, Dios dice entonces, Dios se reunirá con él y le hablará. Si nosotros hacemos este tipo de sacrificio a Dios, este tipo de corazón ofrecido a Dios, es cuando Dios se presentará ante mí y podemos entrar en la presencia de Dios y podemos hablar con Dios. Donde también dice, me reuniré con los israelitas, mi gloriosa presencia santificará ese lugar.
Si queremos la presencia de Dios en nuestra vida, amados hermanos, debemos tener estas ofrendas, ofrecer este corazón sacrificado, entregado, arrepentido, limpiado con la sangre del animal o la sangre de Jesucristo a Dios. Entonces, allí en nuestra vida vendrá la presencia gloriosa de nuestro Dios para santificar nuestra vida y para convertirnos, para ayudarnos en todo momento. Y dice, consagraré entonces la tienda de reunión y el altar, consagraré también a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Habitaré entre los israelitas y seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Dios, el Señor, su Dios, que los sacó de Egipto, que los liberó, que nos salvó de nuestros pecados para habitar entre nosotros, el Señor nuestro Dios Jesucristo. El motivo por el cual Dios consagra y santifica a sus sacerdotes, amados hermanos, es para habitar entre su pueblo y ser su Dios. Dios quiere ser nuestro Dios. Dios quiere ser nuestro Rey. Dios quiere ayudarnos, quiere bendecirnos, quiere purificarnos. Y para eso tenemos que tener este corazón sacrificado de ofrenda a Dios. Para que todo el mundo sepa que Dios es quien nos ha liberado de la esclavitud, del pecado y de la muerte eterna. Tenemos que ser predicadores de este evangelio, de esta obra de Dios. Cuando Dios les instruyó estas vestiduras y la consagración a los sacerdotes, Dios ya tenía en mente a Jesucristo para poder salvar a nosotros. Por eso cada uno de estos preceptos simboliza lo que Jesucristo ha hecho en la cruz para salvarnos de nuestros pecados, amados hermanos. Por eso hoy día nosotros estamos en la presencia de Dios gracias a la sangre de Jesucristo, con nuestro corazón sacrificado y entregado y abnegado enteramente para Dios. Entonces Dios estará en tu vida, obrando, bendiciendo y santificando tu vida, protegiendo contra toda maldad de los enemigos, en el nombre de Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Dejamos aquí termina la parte 1. La próxima semana continuaremos con la parte 2. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a dar las gracias al Señor. Oremos todos juntos. Gracias al Señor por todas estas palabras y todas estas revelaciones en nuestro corazón. Padre Dios, ayúdanos a que nosotros podamos entender estas palabras y vivirnos hoy día como tú mandas y como tú has mandado, Señor, en el Antiguo Testamento a Moisés y al pueblo de Israel, Señor. Hoy estás instruyéndonos a través de estas palabras a cada uno de nosotros en esta noche, Señor. Y abrimos nuestro corazón como sacerdotes de real sacerdocio, Señor, como un linaje escogido por ti somos, Señor. Entregamos nuestro corazón, lo mejor de nuestro corazón, porque para ti, Señor, nosotros somos una piedra preciosa para ti. Sabemos que somos nosotros una pieza preciosa en tu corazón, Señor. Queremos, Señor, entregar entonces ese corazón nuestro como si fuera esa piedra, como que tú quieres seamos nosotros, limpios y puros y valiosos, Señor. Con un corazón, con una túnica blanca, nuestra vida, nuestro espíritu, Señor. No permita que el enemigo nos manche nuestra vida, nuestro corazón con pecados y engaños, Señor. Ayúdanos para que nuestra vida, la vida de nuestra familia y de nuestros hijos permanezcan en tu palabra, Señor, libre de pecados y siempre puros y vestidos de ti, Jesucristo, mi Señor. Ayuda a los hermanos, Señor, hoy reunidos. Bendice a cada uno de los hermanos, Señor, esta noche. Derrama tu unción del Espíritu y tu sabiduría para guiarlos en el camino del Señor, Señor, para que cada momento oiga la palabra de Dios, Señor. Sus manos hagan la obra de Dios y que sus pies caminen sobre el sendero de nuestro Dios, Señor. Bendícelos, Señor. Protégelos, Señor. En el nombre de Jesucristo los bendecimos para tu gloria, Señor. Conságralos, Señor. Utilízalos para tu evangelio, como tu instrumento del evangelio, Señor. Ayúdalos, Señor. Suple todas sus necesidades, Señor. Tú sabes lo que necesitamos, Señor. Pero antes buscaremos, Señor, tu gloria, para que tu mensaje de salvación, toda esta obra que tú has realizado desde las épocas remotas del Éxodo, era simplemente para salvarme a mí, Señor, de mis pecados, de mis penas y de mis castigos, Señor. Y ese castigo tú lo has llevado, mi Señor Jesucristo. Te damos las gracias, Señor. Te honramos, te exaltamos, te glorificamos, Señor, tu nombre por haber hecho la gran maravilla en la cruz por nuestros pecados.
Glorificamos tu nombre, Señor. Te glorificamos, te exaltamos. Otra vez en esta noche, Señor, te glorificamos, invocamos ese nombre maravilloso de Jesucristo. Y en ese nombre, Señor, bendecimos a nuestros hermanos, Señor. Gracias, Padre, Señor. Protégenos, guíanos contra todo tipo de artimañas y engaños del enemigo, y haz que podamos servir de ahora en adelante pura y pulcramente, Señor, nuestro corazón, para hacer tu voluntad y ganar almas para ti, Señor. Haz que seamos sacerdotes de llevar el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo a los que no lo conocen, Señor. Danos poder y sabiduría a través de tu Santo Espíritu. Cuando ponemos nuestras manos sobre enfermos, en el nombre de Jesús, haz que sean salvos, sanos esas almas, Señor. Utilízanos para que cada uno de nosotros podamos ser esos reales sacerdotes de poder y autoridad, Señor. En el nombre de Jesús, declaramos ese poder y autoridad en la vida de la hermana Consuelo, en la vida de la hermana Elizabeth y de su familia. Declaramos poder y sabiduría, poder y esa santidad en la vida del pastor Rafael y la pastora Rocío, a Samuelito, Señor, y toda su familia, Señor. Bendice también a todos los pastores, al pastor Artemio, a su familia, a su congregación, en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo los llene, Señor, los unja como sacerdotes real en este sacerdocio santo y en este servicio que tú nos has legado para la gloria tuya, Señor. Haz que seamos puros servidores, que hagamos todo esto con todo corazón, dedicación entera, Señor, enteramente, seamos una ofrenda de holocausto para ti, Señor. En el nombre de Jesucristo, los bendecimos y declaramos. Amén, que así sea. Amén, amén, Señor.